Hola, mi nombre es Edi Maricea y hoy nos adentraremos en un área crítica para la sostenibilidad de cualquier organización y bienestar de su recurso más valioso, la gestión de riesgo y la responsabilidad laboral en Venezuela. A menudo, en las empresas se comete el error de ver la seguridad y la salud laboral como un conjunto de trámite burocrático para evitar las grandes multas del INSACEL. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión del talento humano, un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional representa un quiebre en el tejido sociolaboral en la organización. Hoy analizaremos 5 premisas fundamentales bajo el marco de la LOPSIMAT y su reglamento, evaluando no solo el deber ser legal, sino aplicación práctica y humana que transforma la cultura de una empresa. Comencemos con la primera premisa, el protocolo legal ante un accidente de trabajo. Cuando ocurre un infortunio, el tiempo es el factor legal implacable. La LOPSIMAT establece una ruta obligatoria en 3 tiempos. Primero, la declaración inmediata al Comité de Seguridad y la Salud Laboral y al sindicato, dentro de las primeras 24 horas del hecho. Segundo, la notificación formal al INSACEL, que debe realizarse de forma digital o física dentro de los 60 segundos posteriores a la ocurrencia si el accidente fue grave o mortal, o dentro de 24 horas en casos más ordinarios. Y tercero, la entrega formal de la declaración física en un lapso no mayor a 4 días continuos. Ahora bien, ¿cómo gestionamos esto desde recursos humanos para que sea un proceso más eficiente, pero sobre todo humano? La recomendación aquí es estratégica. Se divide en 3 acciones. Primero, tenemos la autorización del reporte interno. No podemos esperar a que el papeleo viaje de un departamento a otro. Recursos humanos debe encontrar un canal digital como una plantilla de Canva autorizada o un bot de mensajería interno para que el supervisor de la línea posterior reporte el hecho en tiempo real. Segundo, el protocolo de acompañamiento familiar. El trabajador no es un número de casos. Recursos humanos debe asignar un miembro del equipo para que lo acompañe al trabajador o a las familias en el centro de salud, gestionando la asistencia médica y transmitiendo calma, asegurando que la empresa siempre está allí acompañándolos. Y por último y tercero, la auditoría post-evento sin buscar culpables. En lugar de señalar al trabajador, recursos humanos y el servicio de seguridad debe liderar una reunión reflexiva para identificar las fallas en el proceso peligroso y corregir de inmediato esto en el área de trabajo. Nuestra segunda premisa nos lleva al corazón del derecho laboral, la distinción entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva del patrón. Este punto es el que más impacta la finanza y la estabilidad legal de una organización. La responsabilidad objetiva se rige por la teoría del riesgo profesional. Entonces, esto significa que el simple hecho de operar una empresa y emplear a personas para una actividad económica genera un riesgo. Si el trabajador se accidenta ejecutando sus funciones, el patrono es responsable automáticamente, independientemente entre si tuvo la culpa o no, o si fue un caso fortuito. La ley asume que el patrono debe reparar los daños. Su impacto se limita a las prestaciones e indemnizaciones tarifadas en la ley. Por el contrario, la responsabilidad subjetiva nace de lo que es la culpa, la negligencia, la imprudencia o el dolor del patrono. Ocurre cuando el empleador, sabiendo que existe un proceso peligroso,
como por ejemplo una maquinaria sin protección o un andamio defectuoso, fue notificado por los delegados de prevención y aún así no hizo nada. ¿Cómo influye esta diferencia? En la responsabilidad objetiva, la empresa paga lo que la ley ya tiene calculado. Pero si se demuestra responsabilidad subjetiva, entramos en el terreno del daño moral. El lucro cesante y la responsabilidad penal. El patrono puede enfrentar demandas millonarias en tribunales civiles e incluso penas de prisión. Por eso, para un gerente de talento humano, la prevención subjetiva, que es eliminar la negligencia, es innegociable. Pasemos a la tercera premisa, la diferencia crucial entre las enfermedades profesionales u ocupacionales y las enfermedades que son más comunes. El supuesto de hecho y de ley de una enfermedad ocupacional, según el artículo 70 de la LOCSIMAT, es la relación de causalidad directa. Es el estado patológico contraído o agravado con la ocupación del trabajo o por la exposición al ambiente donde el trabajador se vio obligado a laborar. Por ejemplo, una tendinitis por movimientos repetitivos en un puesto de diseño o fatiga mental extrema. Ahora, una enfermedad común, al contrario, es aquella que no tiene ninguna relación con el entorno laboral, como un cuadro viral o una condición genética independiente a las tareas del empleado. Esta distinción dicta el tipo de indemnización. Para las enfermedades comunes, la compensación corre principalmente por la cuenta de la Seguridad Social Obligatoria, que es el IBSS, que cubre los reposos y la pensión por invalidez si se aplica, pagando el patrono únicamente los días que son por contrato o ley que corresponda. Para las enfermedades ocupacionales, la LOCSIMAT denigra un régimen de indemnizaciones severos a cargo exclusivo del patrono, dependiendo del grado de incapacidad dictado por el INSACEL, parcial, total o absoluto. El patrono debe pagar indemnizaciones que van desde el salario de varios meses hasta equivalente a 5 o más de años del salario, además de garantizar la reinserción laboral de un puesto adaptado a su nueva condición ergonómica. En la cuarta premisa analizaremos los cimientos fisiológicos y jurídicos de todo este sistema. La teoría del riesgo, principalmente, encontramos dos: la teoría del riesgo creado y la teoría del riesgo-beneficio. La teoría del riesgo creado señala que quien introduce un elemento o una actividad en la sociedad que es capaz de causar un daño, como una fábrica, un vehículo o un software, debe responder por los daños que ese elemento cause. La teoría del riesgo-beneficio complementa esto diciendo que, puesto que el patrono es quien se beneficia económicamente de las ganancias que se produce de esta actividad, es justo que sea él quien asuma los costos y los daños que sufran las personas que hacen posible dicha ganancia. El impacto de estas teorías varían drásticamente según la rama de actividad laboral, ya que no es lo mismo aplicar la teoría de riesgo en una empresa de servicios de oficinas o marketing digital, donde los riesgos son predominantes, ergonómicos y psicosociales, que aplicarla en una industria de construcción, de minería o la de manufactura pesada. En estas últimas ramas de alta peligrosidad, la teoría del riesgo existe que exigen que los programas de seguridad y salud, que es la PSST, sean extremadamente
rigurosas porque la probabilidad y severidad de un accidente mecánico o químico es exponencialmente mayor. El nivel de prevención del experto en talento humano debe ser directamente proporcional al nivel de riesgo de la actividad económica. Finalmente abordaremos la quinta premisa, que es el accidente inherente o accidente de trayecto. Este se configura específicamente cuando el accidente ocurre en el camino habitual y directo que realiza el trabajador desde su residencia hasta el lugar del trabajo, o ya sea de forma viceversa. Para que legalmente sea considerado un inattinure, debe cumplirse 3 concordancias esenciales. Primero, la de tiempo, que ocurra dentro del horario normal de traslado, del lugar, que sea la ruta lógica y acostumbradas sin ningún desvío por interés personal, y de causa, que el motivo del viaje sea estrictamente para cumplir con la obligación laboral. Ahora, ¿por qué su reconocimiento es vital para la protección del trabajador? Bueno, porque el trayecto diario es una extensión de las jornadas en términos de exposición al peligro. El trabajador no estaría en la calle a esa hora si no fuera por su compromiso con la empresa. Entonces, reconocer el accidente inherente como un accidente de trabajo asegura que el empleado no quede desempleado ante el IBSS o en SACCEL, garantizando su atención médica, el pago de sus deudas de reposo y sus respectivas indemnizaciones. Proteger al eslabón más débil de la cadena productiva frente a los riesgos del entorno urbano o vial. A modo de conclusión, podemos afirmar que la gestión de los riesgos laborales no es un departamento que puede quedar aislado, sino que es el termómetro de la ética corporativa. Como administradores o gestores de talento humano, entender la profundidad de la LOPSIMAT, la diferencia entre la responsabilidad y la aplicación de las teorías de riesgos, nos permite diseñar organizaciones un poco más seguras, resilientes y profundamente más humanas. La prevención no es un gasto, es una inversión más inteligente para preservar la vida y la productividad de la organización. Muchas gracias por su atención.